analizando la Constitución del Ecuador. Hemos revisado lo que es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, estipulado en el artículo 1 de la Constitución del Ecuador. Ahora es preciso revisar lo que expresa el artículo 2 de nuestra Carta Magna, que principalmente sigue la misma temática de analizar cuáles son esos elementos constitutivos del Estado. Entre esos elementos constitutivos del Estado, pues el artículo 2 nos expresa cuáles son los símbolos patrios que rigen en el Ecuador, estipulando que la bandera, el himno nacional y el escudo son los tres símbolos patrios vigentes en el Ecuador y que por tanto merece el respeto de todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. Asimismo, se expresa cuál es el idioma que rige en el país, estipulando que el idioma que rige en el Ecuador es el castellano. Sin embargo, se reconoce también esos idiomas ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, como por ejemplo son el idioma shuar o el quichua. Es decir, que el Ecuador garantiza esas prácticas de estos grupos ancestrales que por lo general tienen sus derechos consagrados en nuestra Constitución, como por ejemplo la justicia indígena y otros tipos de derechos estipulados en el artículo 57 de nuestra Carta Magna. Es decir, es importante respetar los derechos de los grupos ancestrales, principalmente concerniente a su idioma y costumbres. Por lo tanto, el Ecuador como Estado soberano, garantista de derechos, debe hacer políticas públicas encaminadas a proteger y precautelar estos derechos de estos grupos, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Este es lo que expresa, en un resumen corto, el artículo 2 de nuestra Constitución. Sin embargo, es preciso indicar que uno de los aspectos más sustanciales de este artículo 2 es garantizar el principio de igualdad. Principio de igualdad que está estipulado claramente en este artículo 11, numeral 2 de la Constitución y que busca evitar cualquier tipo de discriminación. Discriminación que no se puede dar bajo ningún concepto, menos aún a los grupos, pueblos y comunidades indígenas, que ha sido un pueblo que a lo largo del tiempo y de los años ha sido discriminado y ha sido un pueblo de lucha, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel de Sudamérica. Entonces, es preciso indicar que el artículo 2 deja un mensaje claro: el respeto al principio de igualdad y la no discriminación. Tanto es así que dentro de nuestra legislación ecuatoriana existe un tipo penal denominado discriminación que sanciona a aquella persona que realiza estos actos discriminatorios con una sanción privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es en sí el análisis de este artículo muy interesante, como es el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Vamos en los siguientes capítulos a analizar otros artículos, como por ejemplo el artículo 3, que expresa los deberes primordiales del Estado. Muchas gracias.